Eh, Hermanos, se cuenta que en tiempos de Alejandro Magno, los que no tengan históricamente, es conocido como un gran conquistador. En Netflix hay una muy buena serie histórica de Alejandro Magno, pero se cuenta que en tiempos de Alejandro Magno, uno de los generales de su ejército llevó ante él un soldado acusado de cobardía en la batalla. Y al interrogarlo, este gran conquistador, Alejandro Magno, le preguntó su nombre. Y este soldado respondió: me llamo Alejandro. El rey, Alejandro Magno, sorprendido de que llevara su mismo nombre, le dijo con severidad, dice la historia: joven, cambia de conducta o cambia de nombre. Alejandro el Grande había conquistado el mundo conocido con valentía, con disciplina, pero este soldado, aunque llevaba el mismo nombre que él, no vivía a la altura de lo que estaba representando. Eso es lo que Alejandro Magno le reclamaba. En este pasaje, mis hermanos, lo que vamos a ver en el versículo 1 es una exhortación a ser imitadores de Dios como sus hijos amados. En los versículos 2 al 5 vamos a ver una exhortación a andar en amor como Cristo. En los versículos 6 al 14 vamos a ver una exhortación a andar en luz, en la luz de Cristo. Y en los versículos 15 al 21 veremos esta exhortación a andar en sabiduría. Este pasaje tiene un llamado inicial y luego estos llamados secundarios a andar de cierta manera. Lo que yo creo que Dios quiere enseñarnos por medio de este pasaje, mis hermanos, es que como cristianos debemos andar en amor, luz y sabiduría que reflejen a Cristo. Como cristianos debemos andar en amor, en luz y en sabiduría que reflejen a Cristo. Así que acompáñenme a leer el pasaje y nos ponemos de pie para honrar la palabra del Señor. Dice capítulo 5, versículos 1 al 21. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Puede tomar su lugar. Vemos en el versículo 1 cómo comienza con esta exhortación a ser imitadores de Dios como sus hijos que ya somos.
Si usted recuerda en los capítulos 1 al 3, Pablo declaró a los efesios las gloriosas bendiciones espirituales que los creyentes tienen en Cristo como una nueva realidad para ellos lograda por Cristo. Y si ustedes recuerdan, a partir del versículo 15 del capítulo 1, Pablo ora, él cae de rodillas y ora porque por el medio del poder del Espíritu de Dios, sus ojos sean abiertos para que ellos puedan comprender y abrazar estas verdades en su hombre interior. Y a partir del capítulo 4, vimos cómo Pablo procede a hacer estos llamados a vivir de una manera digna de esa vocación con la que fuimos llamados, como nos predicó Richard hace 2 domingos, buscando preservar la unidad y la edificación mutua los unos a los otros. Y vimos la semana pasada este otro llamado a ya no andar como los otros gentiles, es decir, como los gentiles inconversos, a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos del nuevo hombre a la imagen de Cristo. Y esto nos ayuda a comprender que aquí Pablo continúa en esa línea de exhortación. Pablo nos exhorta a vivir una vida diferenciada del mundo, una vida diferenciada de la manera en que vive el mundo, que refleja nuestra nueva realidad de creyentes en Cristo. Y comienza diciendo como hijos de Dios. Como hijos de Dios. ¿Cuán a menudo piensas tú en esta realidad como tu realidad? Yo soy un hijo de Dios. Si estás en Cristo, si tú te has arrepentido de tus pecados y le has pedido al Señor Jesucristo que Él limpie tus pecados y le has entregado tu vida a Él y lo has hecho tu Señor y Salvador, tú eres un hijo legítimo de Dios. Esta fue la disertación de Pablo. Ese es el gran misterio de Dios, que de judíos y de gentiles Dios escogió desde antes de la fundación del mundo a gente de toda lengua, tribu y nación para conformar un solo pueblo, un solo templo en el cual Dios ahora habita, los cuales ahora son sus hijos. No todo ser humano es hijo de Dios. Todo ser humano es creación de Dios, hecho a la imagen de Dios, tiene un valor intrínseco por el simple hecho de ser hecho a la imagen de Dios. Pero si tú estás en Cristo, tú sí eres un hijo de Dios. Y esta es tu nueva realidad. Y Pablo dice, sean imitadores de Dios, es decir, de su Padre, como hijos amados. Y luego procede a mostrarnos y a decirnos cómo lo debemos hacer a partir del versículo 2. En el versículo 2 tenemos esta exhortación a andar en amor como Cristo. Pero pon atención a esto, porque esto va a ser el combustible para que tú quieras vivir de la manera que Pablo nos está diciendo que vivamos. Fíjate en lo que dice el versículo 2. Y anden en amor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos lo viven? Anden en amor y ojo, yo creo que todos tenemos una respuesta positiva a esto. Por supuesto que todos sabemos manifestar cierto tipo de amor, pero fíjate qué tipo de amor es al que apela Pablo. Anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Pero ve esto, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pablo apela a la obra de Cristo. Ese es nuestro motivador. Y la describe en esta dualidad del amor de Cristo por los efesios, que lo llevó por un lado a sacrificarse por ellos. Sí, Cristo vino y se entregó por amor a nosotros, pero lo hizo también por amor al Padre. Dice el pasaje que esa naturaleza de ese sacrificio fue una ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Aquí en Occidente hemos perdido mucho estas costumbres que son de la antigüedad y principalmente de Oriente, donde se usa mucho estos inciensos y estos aromas que producen ciertos ambientes y que son agradables. Dicen que algunos incluso ayudan hasta la salud, etc. Sin caer en mayores misticismos, pero Pablo está usando esa analogía. Pablo está diciendo: busca que tu vida sea como un incienso que se está quemando constantemente
y que mientras se está consumiendo está elevando un olor fragante al Señor, porque ya Cristo lo hizo primeramente por ti y lo hizo en ese espíritu. Por amor a ti, por amor al Padre, entregó su vida como una ofrenda. Si tú y yo no entendemos esta parte, no tenemos ni por qué seguir con el versículo 3. Por eso Pablo oró en el capítulo 1, versículo 15, y en el capítulo 3, a partir del versículo 14, vuelve a orar y ruego al Señor que los fortalezca en su ser espiritual, que Él les permita dimensionar esto, entender que por Cristo ahora son hijos de Dios, porque si no todo lo demás no se puede hacer, como bien nos han explicado Richard y José también las semanas anteriores. Pablo nos llama a andar en amor como Cristo, y andar en amor como Cristo, mis hermanos, conforme vemos en los versículos 3 al 5, necesariamente implica abstenerse de hacer todo mal contra nuestro prójimo. Nadie de los que estamos aquí somos conscientes de cuánto mal hacemos a nuestro prójimo, incluso con nuestros pensamientos. Muchas de las costumbres pecaminosas de las que Pablo está hablando aquí a partir del versículo 3 estaban relacionadas con las costumbres y la idolatría paganas de aquella época, en aquel mundo greco-romano y con influencia en Éfeso principalmente, de muchas culturas, porque recuerden que era una ciudad portuaria, cosmopolita, donde venía mucha gente de muchos países y había una convergencia de ideologías y de filosofías y de religiones. Pablo comienza diciendo en el versículo 3 que nosotros debemos rechazar toda inmoralidad. El término que en el original se utiliza para inmoralidad viene del griego porneia, del cual obtenemos esta palabra pornografía, y en el Nuevo Testamento se usa para todas aquellas pautas o aquellas se refiere a la violación de todas aquellas pautas establecidas por la palabra de Dios en cuanto a conductas sexuales. Se refiere a toda conducta sexual inaceptable conforme a la palabra de Dios. Se refiere a toda inmoralidad sexual, a todo adulterio. ¿Qué es adulterio? Es todo lo que tenga que ver con una sexualidad fuera de tu matrimonio. Y no solamente en términos de tener relaciones físicas con un extraño que no es tu esposo. Recuerden que Jesús en el Sermón del Monte llamó la atención de los que lo escuchaban y les dijo: algunos de ustedes dicen yo no he fornicado, yo no he adulterado con otra mujer, pero en tu pensamiento y en dentro de ti has codiciado a la mujer de tu hermano. Pablo está hablando aquí de toda inmoralidad sexual, de todo adulterio, de todo incesto, de toda lascivia, de todo pecado sexual. Y muchas de estas actividades eran aceptadas, aunque si bien no por toda la sociedad greco-romana de aquel tiempo, pero muchos de los rituales paganos en aquellas culturas, principalmente aquellos dedicados a la diosa Artemisa, que ya vimos que era la diosa Diana de los Efesios. Si ustedes leen en el libro de Hechos, cuando el evangelio llega a Éfeso, esto fue a lo que se enfrentó Pablo y cómo lo empiezan a perseguir, porque el evangelio afectó la adoración de la diosa Diana de los Efesios. Había muchos otros dioses, como vamos a ver más adelante, pero esta adoración pagana en esos templos paganos muchas veces estaba rodeada de toda clase de inmoralidad sexual. Entonces Pablo se está refiriendo aquí a toda actividad sexual inapropiada de cualquier tipo, fuera del matrimonio, antes del matrimonio. Eso es fornicación. Dios diseñó la sexualidad para hacer algo que cumpla un propósito de reproducción y que cumpla un propósito también de un gozo que puede obtener el hombre y la mujer al conformar un matrimonio. Toda relación fuera del pacto matrimonial es fornicación y es adulterio. Toda práctica homosexual. Y esto va a sonar fuerte, pero incluso toda perversión sexual orientada hasta, hablemos de pedofilias y zoofilias y todo esto que se están volviendo cada vez más aceptables en la cultura en la que vivimos. Pablo nos llama también a rechazar, junto con la inmoralidad, toda impureza, es decir, toda suciedad de pensamiento,
de toda suciedad en nuestra conversación, toda suciedad en nuestra manera de conducirnos, todo lo que es impuro. Tú y yo sabemos a qué se refiere esto, todo aquello que sería vergonzoso practicarlo abiertamente a la luz de todo el mundo. Llama también a resistir toda avaricia. Y esto expresa esta idea de un insaciable deseo por más y más y más para mí. Y aplica para todo deseo material impulsivo. Puede ser dinero, puede ser cosas materiales, pueden ser la atención de las personas, puede ser un reconocimiento, puede ser mil cosas. Pero de lo que Pablo está hablando aquí, parece que no solamente aplica para las cosas en términos de dinero, en cosas materiales, sino que también habla de este afán por conseguir satisfacción de los placeres sexuales, porque está dentro de una lista de pecados sexuales. Esta tentación en la cual mayormente los hombres, pero también las mujeres, por ejemplo, a la pornografía y todo tipo de adicción a estos pecados sexuales. Dice Pablo, todas estas cosas ni siquiera se mencionan entre ustedes, dice ahí. Pero ¿qué dice enseguida? Como corresponde a los santos. Versículo 3. Pero que la inmoralidad y toda inmundicia o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a quién, a los santos. ¿Ves que siempre liga esto a esta es tu nueva realidad? Tú ya fuiste liberado de toda esclavitud al pecado. No tienes por qué vivir de esa manera. Tú ahora eres un hijo de Dios y eres llamado santo delante de Él por la obra de Jesucristo. ¿Por qué quieres vivir de esta manera? Lo que Pablo quiere es que los cristianos vivan de una manera en que no quede ni la sospecha de que uno vive de tal manera. Matthew Henry, uno de los grandes comentaristas bíblicos, dice: Pablo quiere dar a entender que tales vicios deben ser arrojados tan lejos de nosotros que ni deben presentarse, que ni aún debe presentarse una insinuación o suspicacia de su presencia entre nosotros, como es propio de creyentes. Estamos hablando de todo aquello que es perverso. Los que están casados, los que estamos casados, nos hace muy bien leer, por ejemplo, el libro de Cantares. El libro de Cantares expresa la belleza de una relación, de una pareja que va más allá solamente de lo intelectual y de conocerse, sino la relación sexual íntima, que debe ser un disfrute y un deleite. Y hay una manera en la que podemos hablar de una forma que edifica el matrimonio. Cuando yo trato de motivar a mi esposa con palabras y de seducirla, eso no es el pecado, pero todos sabemos lo que, por ejemplo, la pornografía y la exaltación de la hipersexualización en esta cultura hace que muchos hombres demanden aquello que es contrario a lo que es natural y orgánico conforme a la palabra de Dios. Todas esas cosas debemos arrojarlas tan lejos que ni siquiera quede la sospecha en nosotros de que vivimos de esa manera. Pero luego continúa hablando también de la forma en que hablamos. Dice, no practicando obscenidades, necedades o groserías, de la impureza de nuestro hablar, ¿sí? Todo tipo de pláticas obscenas, indecentes, vergonzosas, palabras vulgares, albures, pláticas que, como dijera algún comentarista, pudieran esperarse de labios de un tonto o de un borracho. Y dice Pablo, no son apropiadas, ya no corresponden a su nueva naturaleza. Ustedes deben diferenciarse del mundo, no como alguien que juzga a los pecadores, sino como alguien que quiere mostrar que ahora ha sido transformado por el poder del Evangelio. Y que para que por medio de nuestras actitudes ellos sean atraídos. ¿Qué clases de chistes contamos o escuchamos? ¿Qué clase de conversaciones necias, tontas, vulgares participamos? Porque si te das cuenta, Pablo aquí habla también de la necedad. Están las groserías. Hay gente que dice, no, yo no digo ni una grosería, eso es muy bueno. Pero ¿qué tal hablar necedades, estupideces, tonterías, chismes?
y todo tipo de cosas que son vanas y que no edifican a nadie. Los mexicanos somos bien tentados a caer en eso. Y yo soy alguien que valora el humor. Yo soy bien fan me gusta ver películas de comedia, me gusta el stand-up comedy porque me gusta me gusta reírme, es terapia para mí, pero también analizo cómo presentan sus argumentos y todo, y sirven de muchas maneras. Pero lo que quiero decir es que la manera en que nosotros, no está prohibido nosotros divertirnos o buscar estos momentos en los que alguien pueda contar. No es un llamado a ser aburridos, ese es mi punto. Pero hay bromas y hay bromas, hay chistes y hay chistes, hay conversaciones y hay conversaciones. Y dice Pablo, no son apropiadas. Y si tú te das cuenta, a menudo esas malas conversaciones siempre están dañando la imagen de alguien más o están dañando a otras personas. Yo amo el humor mexicano, pero cuidado con lo que vemos, con lo que compartimos. Los creyentes debemos tener cuidado, mis hermanos, en nuestro hablar, porque nuestro hablar revela quiénes somos en verdad. De la abundancia del corazón, habla la boca. No es que Pablo prohíba que los creyentes podamos tener conversaciones amenas, con gracia, incluso estas conversaciones con cierta, con salecita, o sea, saborizadas, no sé cómo expresarlo, o sea, no quiere decir que nunca vamos a hablar de sexo o de las riquezas o que, no, ese no es el punto, sino que hay una manera de hablar de todas estas cosas de una manera que glorifica al Señor. Si tú te das cuenta, lo contrario a lo que debemos hacer allí, según este texto, dice, sino más bien acciones de gracias. Es contrastar, es como, ¿cómo podemos hablar de todas estas cosas de una manera que más bien nos lleve a dar gracias al Señor porque Él nos ha dado la sexualidad, nos ha dado el humor, nos ha dado todo lo que tenemos para disfrutar? No es volvernos santurrones, sino encaminar todo hacia una gratitud a Dios y ver cómo disfrutar de la manera correcta lo que Dios nos ha dado. Hebreos capítulo 3, versículo 15, mire lo que dice. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, mediante Jesucristo, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. No por nada se nos llama aleluyos en algunos lugares. A algunos les da vergüenza. Pero aleluya significa gloria sea al Señor. Y el lenguaje del creyente debe estar caracterizado por, no estoy diciendo ve por las calles diciendo a todo el mundo aleluya, 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 pero que tu hablar siempre glorifique al Señor. Que tanto nuestro hablar es siempre encaminado hacia todo es gracias al Señor. Bendito sea el Señor te bendiga. Que tanto es parte de nuestro hablar hablar. Y es bien interesante que 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, Pedro habla de esta manera. Mire lo que dice. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Es interesante que la Biblia nos llama, o sea, le pone un peso a nuestras palabras. La palabra de Dios nos dice, lo que ustedes hablan es importante. Sean conscientes de esto. ¿Recuerdan que Pablo comenzó diciendo, como hijos de Dios, imiten a Dios? Porque si la gente, piénsalo de esta manera, los que están ahí afuera saben que eres creyente, espero. Y cuando tú hablas, ellos van a poner atención para ver lo que un hijo de Dios va a decir. ¿Y no te ha pasado que yo en su momento llegué a avergonzar a mis padres con algo que hice? Y la gente dice, el hijo de fulanito de tal. Y eso hacemos cuando nosotros no vivimos de esta manera. Pero el motivador es que estamos considerando nuestras vidas como una ofrenda al Señor. Para esto fuimos escogidos.
Para esto fuimos rescatados y salvados y liberados del pecado. Y Pablo nos da una razón que debe resonar en nuestras mentes, mis hermanos. Versículo 5, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, los tres pecados que menciona en el versículo 3, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Fíjate que liga la avaricia con la idolatría. Toda pasión impura, todo deseo de más y más, pero ya sea de dinero o de satisfacción sexual o de reconocimiento o de cualquier cosa que queremos más y más, es una avaricia que se convierte en un ídolo en tu corazón que tú colocas por encima de Dios. No es que estos pecados sean más graves que, por ejemplo, tener envidia o ser soberbio o chismear, ¿no? Pero me encanta cómo el apóstol Pablo habla directamente a lo que más necesitamos. Estos pecados, mis hermanos, con estos pecados lidiamos tremendamente tú y yo todos los días. Hombres, lidiamos tremendamente con la lujuria y con el pecado sexual. Tú y yo lo sabemos. Y aquí Pablo nos está dando la manera en que nosotros podemos luchar con esto. Número 1, recordar que ahora somos hijos de Dios. Número 2, recordar que nuestras vidas deben ser una ofrenda de olor fragante al Señor, que al hacerlo nosotros estamos manifestando al mundo que Cristo puede transformar pecadores como nosotros. Y Pablo liga todo esto a su exhortación siguiente, versículos 6 al 14, a esta exhortación ahora a andar en luz. Al principio Pablo dijo, anden en amor, como Cristo se entregó por ustedes. Y ahora dice, por lo tanto, anden en luz. Está hablando de lo mismo, está diciendo, esta vida es andar en amor y esta vida es andar en luz. Y lo que Pablo comienza diciendo en este pasaje, que para andar en luz nosotros tenemos que aprender a rechazar esa manera de vivir de la que venimos hablando. Y lo dice de esta forma, que nadie los engañe con palabras vanas. Es muy probable que había ciertos cristianos infiltrados en la iglesia de Éfeso que estaban tratando de tentar a los demás, de decir, mira, no importa, tú y yo podemos seguir viviendo de la misma manera que vivíamos antes. Ya Cristo nos perdonó. Tú dale vuelo tantito a la hilacha. Mira, vente, sigamos participando de estos cultos y de estas adoraciones a Diana o de esto, porque pues, ni modo que Dios no nos va a perdonar. Vivamos de una manera ligera. Mira cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, el versículo 6. No dejándose engañar por los que justifican esos pecados. ¿Y por qué? Dice, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y enseguida dice, por lo tanto, no participen con ellos. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás poniendo atención? ¿A la palabra de Dios a que te es predicada en tu iglesia, a la palabra de Dios que tú lees todos los días, o aquellos que te están seduciendo, decir, mira, tú no te preocupes tanto? Dios, como la serpiente le dijo a Eva, es mentira que van a morir, sino que Dios sabe que vas a ser igual que Él. Pero dice claramente, aquí Pablo nos recuerda que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso está diciendo que si hay alguien dentro de una congregación cristiana que insiste en vivir de esta manera y aún así llamarse cristiano, lo más probable es que esa persona no ha nacido de nuevo, no ha conocido al Señor verdaderamente. Y dice, no participen con ellos. No participen con ellos. Ahora, esto no es un llamado al aislamiento, no es un llamado a volvernos antisociales, sino a negarnos a participar en toda actividad maliciosa y pecaminosa con ellos y con el mundo. No se trata de que te aísles. Yo tengo muchos amigos y yo en su tiempo jugué básquetbol, ustedes saben, practiqué bicicleta, soy comerciante y por esa situación tengo varios grupos, y ahora tenemos nuestros grupos de WhatsApp, ¿verdad? Y tengo varios círculos sociales en los que me he desenvuelto en varias ocasiones. Hay algunos de ellos en los que simplemente me he tenido que salir. No le ando diciendo a todo el mundo, dejen de andar pasando ese contenido cochino. No, pero simplemente yo no puedo participar de esas cosas. Tú y yo, hermano, hermana, hay grupos de WhatsApp, hay páginas de internet, hay cosas que ya no son para nosotros, ya no podemos participar de ello.
¿sí? Y aquí empieza a hablar de la luz, porque en la antigüedad muchas de estas prácticas paganas y esos cultos que tienen que ver con estos comportamientos inadecuados se hacían en la noche, en lo oculto. Y el día de hoy sigue pasando de la misma manera. Y Pablo nos da la razón. Ustedes antes eran tinieblas. Ustedes antes vivían bajo la potestad del diablo, dice en otro pasaje el apóstol Pablo. Ustedes antes eran tinieblas, pero ¿qué dice el pasaje? Pero ahora, versículo 8, son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Y lo que pasa es que muchas veces no valoramos el hecho de que ahora estamos en la luz de Jesús. No somos tan conscientes. Estamos aprendiendo en la escuela dominical, estamos estudiando doctrina bíblica y estamos aprendiendo ahorita, por ejemplo, la doctrina del pecado. Y qué importante es que nosotros seamos conscientes de cuán terrible es nuestro pecado, que nos conduce a la muerte eterna, porque ese pecado es vivir en oscuridad. Así vivíamos nosotros antes de su conversión. Los efesios y nosotros andábamos en tinieblas del pecado y de idolatría y la sensualidad de este mundo, que nos conducían a un sufrimiento eterno lejos de Dios por la eternidad. Cuando tú entiendes eso, entonces puedes ver cómo verdaderamente venir a Cristo es que la luz venga sobre ti. Es como haber estado en una cueva y rodeado tal vez de animales feroces que te podían destruir sin saber cuál era la salida, pero de pronto una luz ilumina la salida y te rescata y te salva. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Y nosotros tenemos que valorarlo de esta manera. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús se define a sí mismo no como el que te puede indicar dónde está la luz o que tiene palabras de iluminación. Él es la luz. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Ahí no está diciendo Jesús: el que me quiera seguir, ande en luz para que me pueda seguir. Él está diciendo: yo soy la luz, el que está junto conmigo nunca va a andar en tinieblas, porque la luz va iluminando. ¿Cuándo has visto que mucha gente dice, hay gente que yo digo, pues hasta mañana, si Dios quiere, y en términos de no sé si voy a estar vivo para mañana, eso es una realidad, está bien, pero yo sí sé que mañana va a salir el sol. Hay gente que se atreve, no sabemos, ¿cómo que no? Porque Dios colocó ahí el sol, ¿cómo vas a mover ese astro y separarlo? Y Dios prometió que así sería. Y mientras el sol esté allí y la tierra esté en la órbita en la que está alrededor del sol, siempre va a salir el sol, siempre va a estar iluminada por el sol, aún con el reflejo de la luna. Y Jesús dijo: si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, es en la medida en que permanecemos en Cristo, Él ilumina nuestro camino, mis hermanos. Quienes seguimos a Cristo encontramos la libertad del pecado y ahora somos dirigidos a una vida de verdad, a una vida de libertad, a una vida de propósito que nos libra de aquellos errores y del sufrimiento que acompaña a esos errores que cometemos cuando pecamos contra Dios. Versículo 9, Pablo dice: porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Este es el secreto de una vida plena, mis hermanos. Vivir lo que se es. La causa por la que muchas veces nuestras vidas las vivimos bien frustrados es porque no vivimos conforme a nuestra nueva realidad en Cristo. Andamos como: sé que soy de la luz, pero déjame asomo a la oscuridad para ver cómo están las cosas por este lado. Pero si nosotros dejamos que Cristo ilumine nuestras vidas, Él va a ir. Y mira, a mí me encanta. Esto no significa que vamos a ser perfectos. ¿Sabes qué pasa cuando hay luz en un lugar? Ahorita en este auditorio tenemos cierta luz. Se nos dañó un foco aquí que creo que es el que ilumina al predicador. Pero si hubieran dos focos, verían todavía más defectos de mí. Ustedes logran ver, los que están ahí atrás, logran ver ciertos defectos de mi cara. Son bien poquitos, pero sí tengo algunos. No se crean. Tengo unas manchas aquí bien así. No importa, yo no soy vanidoso. Yo quiero llegar allá al cielo todo cateado. Así: Señor, llegué, peleé la buena batalla.
Pero si hubiera mejor luz, más luz, podrían ver. Y entre más se acerquen, y si yo me acerco más a la luz, ustedes van a ver más mis defectos. Ese es el efecto que tiene andar en la luz con Jesús. Él nos permite verlos todos los días. Ay, mira, también en esto estoy fallando. Ay, mira, ya no soy lo que era antes, pero wow, también esta imperfección está en mí. Y eso es una dicha, porque el Señor está purificándonos por medio de su luz. Nos permite ver nuestros defectos y eso nos lleva a correr a Cristo y a vivir apegados a Él, para que Él esté transformando también esas cosas día con día, día con día. Y para que entonces podamos vivir de una manera digna, capítulo 4, del llamamiento con el que fuimos llamados. Mateo capítulo 5, versículo 14 al versículo 16. Mira lo que dice. Primero Jesús dijo: yo soy la luz, y el que está en mí no andará en tinieblas. Y mira lo que dice ahora, cuál es la consecuencia. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre el monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y acciones y ¿qué? Glorifiquen al Padre que está en los cielos. Tiene un poder tremendo cuando nosotros comenzamos a vivir en la luz y rechazar la oscuridad. Otros pueden ver que hay un Padre que puede iluminarlos por medio de su Hijo, para que dejen de vivir en oscuridad también. Y en este vivir en luz, dice Pablo, examinen lo que agrada a Dios. Ya no vivan pensando solamente en lo que les agrada a ustedes, en los deleites que le trae este tipo de conversaciones y este tipo de pecados que tienen que ver con sexualidad. Examinen qué agrada a Dios. Recuerda versículo 2: anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Recuerden que Cristo te salvó no para que trates de encontrar tu propósito en cualquier cosa en este mundo, sino para que entiendas que ahora tu vida debes vivirla como una ofrenda agradable a Dios. Tú y yo somos expertos en tratar de vivir de una manera que agrade a los hombres. Fingimos, ponemos máscaras. Hasta aprendemos a comportarnos me visto de cristiano en ciertos lugares y en otros no, y donde me conviene. Pero realmente Cristo nos ha salvado, y esa nueva realidad en nosotros nos debe llevar a decir: mi más grande anhelo es agradar a mi Señor. Yo quiero que mi vida sea una ofrenda agradable a mi Señor. Nunca lo vas a hacer perfecto, pero en la medida en que tú te esfuerces y permanezcas en la luz de Cristo, el Señor lo va a hacer en ti. Pablo lo dice también en Romanos 12, versículo 1 al 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Que tú y yo podamos levantarnos cada día y decir: Señor, yo quiero hacer aquello que es agradable a ti. Dice Pablo: no participen de las obras de las tinieblas. Versículo 11: no participen de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Número 1, Pablo nos llama a tener perspectiva. No se necesita ser un santo o alguien tan iluminado para darnos cuenta que las obras de las tinieblas son estériles, es decir, no producen nada nuevo, nada bueno nace de las obras que se hacen en la oscuridad. Cualquiera lo sabe, todo el mundo lo sabe. Y dice Pablo: no participen de ellos, sino ahora que son hijos de Dios, más bien desenmascárenlas. Ojo, eso no implica que vas a ir ahora acusando a todo el mundo allá afuera. Esto está mal, y él está haciendo esto, y fulano. No es que te conviertas en un fariseo acusador. Pero sí significa que los creyentes debemos tener, mis hermanos, una vida que, como la vivimos, expone las tinieblas mediante nuestra conducta, mediante nuestros hechos, mediante nuestras palabras, de una manera que se puede contrastar con las tinieblas, y entonces las tinieblas quedan expuestas.
Y no es para humillar a nadie, es para que los que están en oscuridad puedan ver, hay una luz a la que puedo acudir y esa luz es Jesús. Si esa luz iluminó a este pecador, Emanuel Alfonso, si lo puedo transformar a él, me puede transformar a mí. Esa luz es la que yo necesito. Mira lo que dice el versículo 14. Por esta razón, dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Dice ahí Pablo, por esta razón dice, como si lo estuviera citando la Escritura. Esto no está en la Escritura. No hay un texto en el Antiguo Testamento que diga exactamente esas palabras. Es muy probable que Pablo se está inspirando en algo que él ha dicho antes o en un himno tal vez que era muy conocido, que muy probablemente pudiera estar basado en Isaías capítulo 60 versículo 1, que dice, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Esta promesa de que la luz vendría al pueblo de Dios para salvación, pero Pablo no está hablando aquí a no creyentes para que sean salvos. Pablo le está hablando a creyentes que están aplatanados, como muchas veces podemos estar nosotros, que están dormidos. Ve cómo funciona esto aquí en medio de toda esta exhortación. Él está diciendo, hermanos, ya no vivan de esta manera. Vivan en amor como Cristo los amó. Recuerden que son hijos de Dios, ya pertenecen a la luz, ya no vivan en la oscuridad. Despierten y los alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él va a respaldar esa vida que tú quieras vivir como una ofrenda, como un sacrificio agradable a Dios, como tu culto racional. Cuando tú quieras buscar la voluntad de Dios, tú le pidas al Señor, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Cristo está de tu lado. Él te va a alumbrar, Él te va a guiar, Él te va a llevar a que vivas de la manera en que más gloria va a dar a Dios y por lo tanto más beneficio a tu vida y a la de otras personas. Pablo está diciendo, ya fuiste iluminado por Cristo, permanece en Él, llénate de Él, llénate de esa luz y ahora vive activamente para cumplir tu propósito en Él. Y Pablo liga todo esto de andar en amor y andar en luz con el andar en sabiduría que debe caracterizar al creyente. Es lo que vemos en los versículos 15 al 21, un llamado, una exhortación a andar en sabiduría. Y comienza con un por tanto. Es como, así que hermanos, habiendo dicho todo esto, vivan sabiamente. Vivir de la manera contraria a lo que vimos en estos primeros 14 versículos es vivir de una manera necia. Pero ustedes son llamados a vivir de una manera sabia. Por tanto, cuídense de no andar como insensatos, sino como sabios. Cuídense. ¿Cuánto énfasis pones tú en tu vida diaria en cuidarte? ¿Y por qué Pablo dice cuídense? Porque nuestra tentación natural es hacer todo lo que venimos diciendo previamente. O sea, eso de, es que yo no quería y yo estaba ahí y una cosa llevó a la otra. Nada. Tú y yo sabemos cuando pecamos y sabemos cómo y la palabra de Dios nos llama por medio de estas exhortaciones a cuidarnos activamente. En la medida en que tú te recuerdas el Evangelio todos los días y que tu vida ahora es que ahora eres hijo de Dios y que ahora perteneces a la luz y que tu vida debe ser un sacrificio, una ofrenda de olor fragante al Señor, eso te ayuda a cuidarte todos los días y decir, por lo tanto, yo no tengo que ir a ese lugar donde probablemente voy a ser tentado de esta manera. Yo no debo pertenecer ya a este grupo de WhatsApp donde solo se chismea o solo se comparte pornografía o solo se habla de los demás. O sea, nosotros pertenecemos a la luz, por lo tanto, vivamos de una manera sabia, cuidándonos, porque lo contrario es vivir de una manera insensata. Vivamos como sabios, dice aprovechando bien el tiempo. ¿Sabes que esta palabra aprovechando en el original tiene esta connotación de comprar algo en el mejor momento? Es como los que saben un poco de finanzas, es como haber aprovechado cuando el oro estaba barato y aprovechaste el momento, compraste y luego subió de precio y fuiste beneficiado. A eso se refiere. Y no a la manera del mundo, donde, mira, aprovecha la oportunidad de pecar, mira, nadie se va a enterar, mira, no, es un aprovecha para hacer el bien. Aprovecha para hacer esto que puede dar más gloria al Señor.
En lugar de pasar tanto tiempo scrolleando el celular, aprovecha este momento para comprar oro, aprovecha este momento para ir a la palabra del Señor y ser nutrido y crezcas en todas aquellas áreas que tú sabes que necesitas crecer. No quiero hacerlos sentir mal con esto, no, sí los quiero hacer sentir mal, pero no es desde una mala intención. Pero muchas de las preguntas o muchas de las circunstancias que vivimos es por haber caminado en oscuridad, por haber actuado de manera insensata o por haber caído en tentaciones cuando estábamos malgastando el tiempo, haciendo cualquier tontería menos buscar la voluntad del Señor. Y luego preguntamos, Señor, ¿por qué a mí? Porque estabas 14 horas en el Facebook solo viendo chismes, solo viendo mujeres que están, perdónenme la expresión, todo el día moviendo el trasero nada más y querías imitar esa conducta. Estabas viendo hombres que solamente están hablando violentamente contra las mujeres, denigrantemente contra las mujeres. Estabas en páginas donde solamente se estaba chismeando todo el día. Me preguntas cómo fue que no caíste, no estabas aprovechando bien el tiempo. Y todos caemos, tenemos nuestras maneras y el diablo tiene el anzuelo, la carnada para cada uno de nosotros. El diablo sabe lo que a mí me atrae y él va a usar esa carnada para que yo no pueda aprovechar bien el tiempo, pero en la medida en que nosotros compramos oro de la palabra del Señor, de la presencia de Dios, mis hermanos, nuestras vidas van a ser tremendamente beneficiadas y el nombre de Dios va a ser glorificado. Tenemos un breve momento de aquí a que nos muramos para dar gloria a Dios. Aprovecha bien el tiempo. Es corta la vida. Y aquel día, nadie te va a felicitar en el cielo por, oye, qué bárbaro, ¿cuántos likes de Facebook o de Instagram obtuviste? ¿Cuánto dinero lograste tener? A nadie le va a impresionar eso. Pero escuchar que Cristo te diga, entra buen siervo y fiel. Hermanos, eso es lo que anhelamos. Aprovechemos bien el tiempo. Dice, no sean necios, sino busquen la voluntad del Señor. Ya lo vimos previamente. Pablo repite esto de buscar cuál es la buena voluntad de Dios. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Aparte de la diosa Diana, Dionisio era otro dios al que se adoraba en estas regiones. Y la gente que iban a los templos de Dionisio solían emborracharse como para entrar en un trance por medio del cual Dionisio te poseía y te permitía disfrutar y gozar y tener estos momentos de iluminación y de exaltación y de placer. Y en esos templos se llevaba a cabo también mucha inmoralidad sexual, muchos actos que tenían que ver con lo sexual. Es probable que Pablo esté contrastando ese trance que buscaban estas personas con el ser llenos del Espíritu Santo. Pero también habla de la embriaguez normal. En pocas palabras, la embriaguez es ese estado en el que tú no tienes dominio propio, ya no te perteneces a ti mismo. La Biblia, lo hemos dicho N cantidad de veces, porque la Biblia lo dice N cantidad de veces, no condena el consumo de alcohol, pero sí condena la embriaguez. ¿Para qué se embriaga la gente? La mayor parte del tiempo es para desinhibirse y para poder cometer aquellos pecados que le daría mucha vergüenza cometer cuando están sobrios. Pero la palabra de Dios nos llama a contrastar eso y decir, ustedes vivan de una manera en la que muestre que sus vidas más bien son llenas del Espíritu, que son personas espirituales. ¿Y cómo lo podemos hacer? De esta manera. Lea conmigo en el pasaje. Versículo 18. Y no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes, ¿cómo? Con salmos, himnos y cantos, ¿qué? Espirituales. Cantando y ¿qué? Alabando al Señor con su corazón. Den siempre gracias a Dios en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Vivir de una manera espiritual es poner en práctica aquello que hacemos como iglesia. ¿Qué tanto es parte de tu lenguaje el bendecir a otros? El hablar y memorizar la palabra. Algo que yo admiro mucho de mi suegra es que ella se queja de sí misma y dice, es que yo quisiera entender más la Biblia, pero
Pocas personas, yo creo, en esta congregación tienen tantos textos memorizados de memoria. Y está todo el tiempo así leyendo, y principalmente salmos, y quiere memorizarlos y quiere poderlos estar exclamando, porque eso produce algo en nosotros. La palabra de Dios, cuando dice en Hebreos 4 que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, no lo dice en sentido metafórico, es literal. Cuando leemos la palabra del Señor, somos nutridos, y entonces eso empieza a dominar en nuestro interior, y es de lo que empezamos a hablar y empezamos a bendecir a otros, a cantar cantos espirituales. Jóvenes, algunos de ustedes todavía se avergüenzan de cantar al Señor y levantar sus manos. Mira, ridículo es andar allá afuera haciendo todo lo que la música de allá afuera te motiva a hacer, y todo lo que la música de allá afuera dice, que es literalmente, y no hace falta ser cristiano, es estúpido lo que nos quieren llevar a hacer por medio de lo que se escucha allá afuera. Pero alabar al Señor es una muestra, es más bien es un privilegio que nos es concedido. Acercarnos al Creador y alabar y glorificar su nombre y agradecer por medio de cantos espirituales. Más bien, sean llenos del Espíritu. Tengan este corazón agradecido, esta conciencia de que todo lo que tienen es porque Dios se los ha dado, y esta gratitud por lo que Cristo ha hecho por ustedes, porque los ha hecho hijos, y verbalícenlo. Finalmente dice: sométanse a unos a otros en el temor de Cristo. Y eso, este pasaje es como una bisagra con lo que vamos a predicar la siguiente semana. Pero ese someterse los unos a los otros es tomar esa actitud que tuvo Cristo de entregarse por nosotros como una ofrenda de olor fragante para Dios. Nada de lo anterior vamos a querer hacer cuando nosotros nos sintamos superiores a los demás y que no merecen que no vivamos de esta manera. Vamos a profundizar más en eso la siguiente semana. Mis hermanos, así como ese soldado deshonraba el nombre de Alejandro Magno, nosotros deshonramos el nombre de nuestro Padre Celestial cuando vivimos en impureza, cuando vivimos en egoísmo, cuando vivimos en insensatez. Pablo aquí nos recuerda, mis hermanos, que si hemos recibido el nombre de hijos de Dios, nuestra vida debe reflejar al Padre. Como cristianos, nosotros debemos andar en amor, luz y sabiduría que reflejen a Cristo. Quiero pedirle que se ponga de pie y quiero concluir. No voy a hacer un resumen, pero quiero que podamos encapsular todo esto, y lo que vemos aquí es que, según Pablo, una vida digna del Evangelio, que une tanto a judíos y gentiles en una vida marcada por amor, es una vida marcada por el amor, por la luz y la sabiduría. Esa es la característica no negociable de aquel que pertenece a la familia de Dios. Así debemos ser identificados. El amor que esta comunidad debe demostrar no es como el amor que quiere mostrar la cultura en la que vivimos, un amor sexual, pervertido. No es un amor codicioso que solamente busca su conveniencia, sino es un amor agradecido, y es un amor que no es vulgar, sino que es un amor piadoso. Toda obscenidad, toda avaricia, toda sensualidad demuestra un comportamiento de pertenecer a un reino que no es el reino de Dios. Debemos tener esta consideración. Y que Dios nos ha rescatado de ese reino de tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, de luz. Tratar de regresar a la oscuridad es tonto y es desastroso. Nosotros debemos rechazar las tinieblas y buscar vivir como hijos de luz. Esta luz es buena, es justa, es verdadera, porque Cristo es bueno, es justo, es verdadero. La luz desvanece la oscuridad. Cuando tú buscas vivir de esta manera, no es legalismo, porque nadie se puede salvar viviendo de esta manera. Pablo pasó los primeros 3 capítulos diciéndonos lo que Cristo hizo por ustedes, lo que ustedes son en Cristo, en Cristo. Nadie se puede salvar haciendo buenas obras. Pero Santiago nos dice que la fe sin obras es una fe muerta. Es decir,
estas buenas obras y esta nueva manera de vivir no es para ganar nuestra salvación, sino para mostrar que somos salvos, para que otros puedan ver que pueden ser iluminados por Cristo y salvados. Mis hermanos, debemos vivir en amor, en luz, en un mundo de sexo y de oscuridad y de avaricia. Y para eso requerimos sabiduría, y esa sabiduría está en la palabra del Señor. Y no es un simple abstenerse, no, yo no me emborracho y ya con eso lo hago. No, es vivir principalmente en un temor del Señor, en el poder del Espíritu Santo, buscar ser aquellas personas que cumplen con el propósito para el cual fueron salvados. Mis hermanos, por la luz de Jesús, nuestro pecado ha sido ya expulsado. Por la sabiduría de Jesús, por medio del misterio revelado, como dice Pablo, nosotros podemos permanecer en esa luz y ya no regresar a la oscuridad. Nosotros, así como Pablo muestra en toda esta carta, que al final de cuentas es una obra espiritual, debemos pedirle al Señor. Porque ¿sabes qué? Tú y yo vamos a ser tentados por esas viejas costumbres, como nos hablaba José la semana pasada. Vamos a ser tentados a regresar a esa vida imprudente, a esa vida de oscuridad. Se nos hace fácil, es la frase que usamos. Se me hizo fácil regresar a una vida sin amor, a una vida de avaricia, de orgullo. Pablo lo sabe, que vamos a ser tentados en lo sexual, en la lascivia. Y Pablo sabe que si tratamos de luchar por nuestras fuerzas es casi seguro que vamos a caer, pero por eso es que Pablo solamente nos da estos mandamientos en el contexto de lo que Jesús hizo por nosotros. Podemos vivir en amor porque Cristo nos amó y se entregó primero por nosotros. Podemos vivir como hijos de la luz, aunque antes éramos tinieblas, porque ahora somos luz en el Señor, porque Cristo vive en nosotros. Pablo sabe que lo que manda aquí solamente es posible cuando nosotros vemos a Jesús hacerlo primeramente por nosotros. Cuando vemos que eso que te cuesta a ti y a mí hacer por los demás, Él lo hizo por amor por nosotros. Somos motivados a hacerlo por los demás. Porque vivir intentándolo en nuestras propias fuerzas nos lleva a la religiosidad. Mañana le voy a echar más ganas. Hoy caí, pero mañana le voy a echar más ganas. Y no pasa una semana y vuelves a caer en exactamente lo mismo. Lo que tenemos que hacer es ser más asombrados por las glorias que tenemos en Cristo Jesús, por lo que Él hizo por nosotros. Y eso se convierte en el combustible, esa gracia, ese perdón que hemos recibido por el sacrificio de Jesús, se convierte en el combustible para nosotros no deber, sino querer y poder vivir de una manera que da más gloria al Señor. Si tú, amigo que nos visitas el día de hoy, no has puesto tu mirada en Jesús, no has venido a Cristo para pedirle que Él perdone tus pecados, vives en esa oscuridad y es destructiva. Dios va a juzgar a todos los que viven en desobediencia a su palabra. Pero Él te está llamando el día de hoy, ven a la luz. Él quiere iluminarte. Solo debes poner tu fe en Él, arrepentirte de tus pecados y hacerlo tu Señor y tu Salvador. Su sangre te limpiará de tus pecados y su luz va a iluminar tu camino hasta la eternidad con Él. Mis hermanos, roguemos que el Espíritu Santo nos abra los ojos para que podamos ver a Dios que nos está llamando para vivir una vida de luz, de amor y de sabiduría. Y porque ya Cristo lo hizo por nosotros y nos capacita para hacerlo, sabemos que podemos y pidamos al Espíritu Santo que nos impulse a querer hacerlo, para que Cristo sea glorificado y nosotros seamos bendecidos. Mis hermanos, como cristianos debemos andar en amor, en luz y en sabiduría que reflejen a Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, que nos exhorta, Señor, que nos da mandamientos claros, Señor, y precisos para vivir vidas que sean dignas de ti, Señor, y de lo que ahora nosotros somos en ti.
Pero cuántas gracias te damos, Señor, porque Cristo nuestro Redentor vino no solo a morir por nosotros, sino a vivir en nuestro lugar esa vida que nosotros no hemos podido vivir hasta el día de hoy, a cabalidad, a plenitud. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestro pecado, pero gracias porque nos has hecho hijos por la vida perfecta que Él vivió en nuestro favor. Y porque con ese sacrificio tú limpiaste nuestros pecados que nos hacían dignos de tu ira. Ayúdanos ahora, Espíritu Santo, a vivir de una manera digna de este llamado. Que sea nuestro anhelo, Señor, vivir nuestras vidas como un sacrificio vivo, agradable a ti, Señor, como una ofrenda de olor fragante. Que anhelemos, Señor, vivir y mostrar el amor que Cristo tuvo por nosotros. Vivir y mostrar la luz con la cual tú nos has iluminado en Cristo. Y vivir y mostrar la sabiduría, Señor, que Cristo se ha hecho en sabiduría encarnada para nosotros. Que la sabiduría de tu palabra, la sabiduría del verbo que se hizo carne, Señor, que Cristo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos impulsen a vivir de esta manera, que mostremos al mundo que estamos todo el tiempo siendo tan bendecidos porque estamos comprando oro. Más valioso que el oro terrenal, el oro eterno que encontramos en la riqueza de tu palabra y de la comunión contigo, Señor. Que esto sea evidente al mundo. No para que digan qué buenos somos, para que vean cuán gran Salvador eres tú y quieran venir a la luz de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.